Boreal Televisión presenta. Hola amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros con cobertura nacional, igual internacional a través de las distintas plataformas. Gracias por acompañarnos por más de estos 25 años, llegando a 26 de continua, ininterrumpida en este mismo horario con este la noche que compartimos con ustedes. Señor Benito Cruz y Valdés, ¿qué tal? Buenas noches, Atahualpa, al país y al mundo. Muchísimas gracias por preferirnos a esta hora y también por siempre estar como demostrándonos que están pendientes del trabajo que estamos realizando. Muchísimas gracias. Hoy es el Día Mundial de la Abeja, además también es de la metrología, no meteorología, metrología, esa es la medida, ya ustedes saben. También hay que recordar que un día como hoy, pero en 1801, fallece en Moca el general José Contreras, héroe de la nación. Y también un día como hoy, pero en 1897, fallece en Puerto Plata el general Gregorio Luperón. Por supuesto, hablarles de Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-577-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua botellada. Usted sabe que viendo el programa de anoche, me di cuenta que usted estaba de visita por el barbero. ¿Usted le debía al barbero? Ay. No, pero déjeme decirle que me inspiró porque ayer yo parecía un loco con un pajón al estilo hippie. Y yo quiero decirle que yo en los años 70, a final de los 70. Sí, que tenía su melena. Oh, una melena por ahí, Benito, con una cinta aquí, al estilo, sí, al estilo hippie. En esa época estaban de moda los escaramujos. El indio así era, el cacique. Y de ahí es que don Ramón dice, cacique, ¿cómo está usted? Don Ramón, a quien saludo desde aquí. Hasta que a mi madre no le cayó bien que yo amaneciera por primera vez fuera de la casa. Y ahí mismo lo peló. 50 centavos me dio, vaya a pelarse. Y es fácil. Tuve que no me quedó más remedio que ir. Y mandó a que me pelaran a Caquito. La suerte que sin discutir, que lo... No, ¿y cómo se discutía? Y la suerte que Quilín, el barbero, le dijo, si usted quiere pelarlo a Caquito, pélelo usted, venga. Porque yo no le voy a hacer ese daño a ese muchacho. Y ayer vi que estaba pajonú como gente. Digo, déjame imitar a Benito, lo único que yo no le debo al barbero. Pero fue a su amigo que me peló, tenga cuidado, yo lo está viendo. Sí. Usted sabe que eso es el manano que está diciendo, no yo. Después él lo encuentra en la calle. Y bueno, dice, oye, acabaste conmigo. Señores, miren, la verdad es que desde hace muchos años nosotros hablábamos de que solo hemos fijado la vista en la mayoría del tiempo en el poder ejecutivo y esto lógicamente tiene que ver con que es el poder del Estado que administra el presupuesto nacional, distribuye las partidas, hace las grandes inversiones, las contrataciones, las compras. Y desde esa época nosotros hemos dicho, señores, fijémosle la vista al Poder Judicial, al Poder Legislativo. Y el día de ayer se dio a conocer la información de que el diálogo entre los jueces y el Consejo del Poder Judicial había fracasado
y se ratificó el paro para mañana. Esta mañana nosotros comentábamos en el programa que compartimos con Randy Ortiz por estos mismos canales de Mañana Boreal, el hecho de que aquí, lamentablemente, cuando se empieza a elaborar el presupuesto para el año siguiente, cosa que comienza entre septiembre, octubre, noviembre, porque debe ser aprobado antes de que inicie el año y tiene fecha fatal en diciembre. Prestamos atención, sobre todo los legisladores y los sectores que han hecho tratos o pactos con el Poder Ejecutivo bajo una situación de presión. Cuando hablo de situación de presión, una huelga de un sector o de una institución, de un servicio público, como es el caso de la salud, el caso de la educación, y ahora hablamos del caso de la justicia. Bajo la presión se llegan a acuerdos donde se establecen probables aumentos de salario contemplados en fechas diferidas y se habla del presupuesto del año que viene. Bueno, pues no se llegó a ningún acuerdo. Lo único que planteó el presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Poder Judicial es que se había tenido conversaciones con el Ministerio de Hacienda para habilitar mayor cantidad del presupuesto que permitirán indexar los sueldos de los servidores judiciales. Pero no se habló de nada cierto. Los jueces han entendido que esto no es una respuesta a sus demandas y hasta hoy se mantiene el llamado a paro. Dos cosas que voy a señalar con relación a esta situación. La Suprema Corte el Tribunal Constitucional en su sentencia 004-19 estableció que el derecho a huelga, aunque constitucionalmente protegido, no puede ejercerse de manera que suprima un servicio público esencial ni vulnere derechos fundamentales de terceros. Y esa sentencia tuvo que ver con la suspensión de docencia por parte de una seccional. ¿Usted recuerda ese caso, Benito? Sí, sí. Creo que fue en la región sur. Sí. Que entendió el Tribunal Constitucional lesionaba el derecho a la educación de miles de estudiantes y sostuvo que el interés superior de los niños debía prevalecer sobre la protesta del gremio de los profesores. Y en esa decisión el Tribunal Constitucional afirmó además que los conflictos laborales no deben convertirse o no pueden convertir a la ciudadanía en rehén de presiones sectoriales. Si partimos de esa sentencia del Tribunal Constitucional, la huelga de mañana es ilegal. Es inconstitucional. No. No es inconstitucional. Sí, es ilegal y por ende es inconstitucional. Correcto, exacto. Pero la Constitución habla de la garantía del derecho a huelga. Lo único que el tribunal discrimina entre lo que es afectar a terceros por una huelga de corte gremial, ya sea por una asociación de profesores, ADP o el Colegio Médico, la Asociación de Jueces, que son gremios que agrupan a un sector, este derecho entonces no funciona porque está afectando el derecho de terceros. Como los casos también cuando el Colegio Dominicano de Médicos hace una huelga. Bien. Resulta y viene que cuando dije hay que ponerle el ojo al Poder Judicial, fíjense estas declaraciones que da una miembro del Poder Judicial refiriéndose al tema de la falta de recursos que se alega para no crear mejores condiciones laborales y salariales para los miembros del Poder Judicial, entiéndase en este caso los jueces. Los jueces de la Suprema y sus hijos mayores de edad no pagan un centavo. El Poder Judicial asume al 100% ese seguro internacional. Nosotros, los jueces inferiores, pagamos una cuota, no de un seguro internacional porque no lo tenemos,
y la Suprema nos paga otra cuota de nuestros hijos menores de edad y de nosotros. Mira, esto es una información, Oficina de Acceso a la Información Pública, $472,298 por un seguro médico internacional de personas ajenas al Poder Judicial. En una oportunidad, nosotros le preguntamos, a través de esa misma Ley 200 de Acceso a la Información Pública, que nos dijeran cuánta seguridad tenían asignado los jueces de la Suprema pensionados. Porque nosotros tenemos información que algunos de esos magistrados tienen 8 y hasta 10 militares asignados a su cargo, a costa de la nómina del Poder Judicial. Bien. $472,298 por un seguro médico internacional para los miembros de la Suprema Corte de Justicia, sus hijos menores y sus hijos mayores, que no tienen absolutamente nada que ver. En el caso de los hijos mayores, quedan automáticamente excluidos a partir de esa mayoría de edad de los seguros que cubren a los padres. Y si seguimos investigando, nos vamos a encontrar con otros privilegios que no llegan a los jueces de abajo, que donde se necesita un personal de 22 asistentes o trabajadores para respaldar y elaborar lo que son los proyectos de sentencia de los jueces, hay 6 nada más en ese departamento. Aquí en Santiago se necesitan 22. De los 6 hay uno que está de licencia y otro permanentemente en la sala de audiencia. Quedan 4. De esos 4 hay que hacen labores administrativas. Quedan 2. Esos son los que tienen que trabajar con el juez en el orden, en la elaboración de los proyectos de sentencia, en revisar todo lo que se va a dar a conocer. 2 personas para todo lo que tenga que ver con esa sala. Y nos encontramos entonces con que ayer hablábamos de que alguien estaba diciendo, no voy a decir que era un comunicador, que hablarse con el presidente de la República, Luis Abinader, para ver cómo podía resolver el problema del salario de los jueces. Y decíamos que ese era lo más contraproducente, el que el Poder Ejecutivo sea el que decida el tema del salario de los jueces, cuando los casos que se generan desde el Poder Ejecutivo son los jueces que tienen que conocerlos. Y que es una obligación del presidente del Consejo del Poder Judicial el diligenciar los fondos ante el Poder Ejecutivo ya a nivel institucional para establecer un salario digno a los miembros de los jueces de la República Dominicana. Lamentablemente, el Poder Judicial, aun cuando se habla de la independencia de este poder que se supone está establecida, esa independencia de los 3 poderes del Estado en la Constitución de la República, ha estado siempre muy cuestionada. En este sentido, mañana probablemente todos los juzgados, las salas de justicia de la República Dominicana tendrán audiencia. Mientras tanto surge esta denuncia y cuántas cosas más que en entredicho el manejo del presupuesto, el exiguo presupuesto del Poder Judicial en nuestro país. No sé si, Atahualpa, de los datos que dio la señora, vi que hablaba de la cantidad de seguridad que le ponían a un juez. A un juez retirado ya de la Suprema. Creo que de 10 a 12. Ella habló de 8, 10 y hasta 12. Se entiende que un juez debe tener una seguridad de por vida, porque en algún momento pudo haber afectado intereses, sí, claro, y enfrentado poderes pueden atentar contra su vida, aún dejando el ejercicio
de la justicia. Pero sería un exceso también, que ella lo señala, el que también a costillas del contribuyente se le pague a un juez una seguridad que casi alcanza la cantidad de miembros que tiene el presidente de la República. Bueno. Por otro lado, yo le voy a dejar que usted hable porque yo tengo otro tema aquí que o lo dejo para mañana, en Mañana Boreal, o lo toco un poquito esta noche para desarrollarlo mañana, pero si sigo hablando le voy a tomar todo el día, todo el tiempo ahí. Y usted viéndome ahí, interesado. Sí, lo que pasa es que la información está muy interesante y creo que es importante que se comparta. Pero aparte de todo eso también, ya casi tenemos que irnos a la pausa. Quería rápidamente hablar de que la ADP le respondió a la primera dama de la República, donde ella hace las observaciones del lugar que hemos hecho siempre con respecto a la ADP, la docencia. Pero como siempre, el caso de la ADP, con la ADP no se puede, señores. Hay de una vez tienen una respuesta para todo. Con respecto pero ¿cuál es la situación? Porque ponga a la gente en contexto. La primera dama acusó al sindicato de obstaculizar la transformación del sistema educativo. Aquí lo hemos hablado eso infinidad de veces, la cantidad de veces que hacen paros. Normalmente también hacen reuniones que dejan sin clases a miles de estudiantes. O sea, todo son obstáculos y eso es una realidad. Aquí no pueden venir a decir que no es así, porque por cualquier cosa hacen un paro por la ADP. El señor Menegildo de la Rosa, quien es el secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas del gremio, lamentó los señalamientos de la esposa del presidente de la República y consideró que evidencian un profundo desconocimiento de la esencia ideológica de la organización, pero que también demuestran que está mal informada sobre la postura real del sindicato ante el decreto 309-26. Aclaró que la crisis estructural que afecta a la educación nacional no es consecuencia de tener un sindicato sólido y estructurado, sino de la implementación de políticas públicas fallidas y diseñadas de espalda a las aulas, a los padres y a los docentes. La ADP no es el obstáculo del sistema. El verdadero conflicto radica en un modelo educativo verticalizado, desconectado de las aulas y manipulado por sectores corporativos y agendas externas que buscan lucrarse a expensas del derecho a la educación. Lo que sí nosotros siempre hemos hablado, y yo estoy de acuerdo con la primera dama, hemos hablado infinidad de veces de lo poco que se le devuelve al estudiantado. Los docentes de ahora no dan y nada más exigen. Yo no sé en dónde iremos a en la educación. Anteriormente hablábamos que estábamos en los 400, subíamos 2 y felices de la vida. Seguimos haciendo una inversión cuantiosísima del Producto Interno Bruto nuestro, un 4%. Y sin embargo, ¿a dónde ha ido a parar? ¿A dónde ha ido a parar? En aumentos de sueldo, en la mayoría de los casos aumentos de sueldo, pero en preparación, en formación, en mejoría en la educación no se ha logrado absolutamente nada, yo creo. Bueno, vamos a publicidad un momentito. Cuando regresemos, se despertó el avispero con el tema de las declaraciones del director general de Impuestos Internos, don Pedro Urrutia, y las plataformas digitales. Venimos con el tema cuando regresemos de la pausa.